Buenas noches a cada uno de ustedes, amigos televidentes, que están ahí cada sábado listos para compartir conmigo su gran espacio al final de la semana. Así que para todos, bienvenidos a un espacio más. Como cada sábado, siempre ponemos este espacio en manos de nuestro Señor Jesucristo, y para eso tenemos hoy, como cada sábado, esa hermosísima oración en la voz de mi hija Yudelsi Hernández. Adelante, por favor, señor director. Señor, qué dichoso soy con tenerte a mi lado. Siento tu presencia. Doblo mis rodillas ante ti e inclino mi rostro para demostrarte que todo lo espero de tus manos generosas y de tu corazón misericordioso. Tu oído, mi Dios, es finísimo para escuchar el corazón de tus hijos cuando elevan hasta ti sus plegarias. Estás siempre presto a consolarnos. Yo descanso confiado y sin ninguna preocupación, porque sé que mis oraciones van cayendo una a una dentro de tu divino corazón. Y si ellas están allí, ¿de qué voy a tener miedo? Eso es suficiente para mí. Repito junto al salmista, desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Enséñame a esperar y confiar, a orar y adorar, a bendecir y agradecer. Pasa tu mano poderosa y sanadora y trae la curación total a los enfermos del mundo. Amén. Ya después de haber escuchado esa hermosa oración, espero de que para ustedes sea de mucho agrado y les sirva sobre todo de mucho para fortalecer la confianza en Dios. Vamos entonces ahora también a lo que es el compromiso comercial, donde tenemos que agradecer a cada uno de mis patrocinadores, porque ellos son los que hacen posible que este espacio esté en el aire cada sábado de 7 a 8 por su canal 6 de Red y Televisión del Telecable Central. Adelante, por favor, señor director. Somos esencia de un pueblo laborioso, entusiasta y creyente que se levanta con el sol. Cada jornada es diferente y trae la promesa del nuevo día. Al abrir las puertas, recibimos tantas historias que nos llegan de diversos puntos del país y más allá, porque no importa la distancia cuando se prefiere la calidad y el sabor del mejor mofongo. Usamos productos naturales, frescos, elaboramos nuestro propio chicharrón y velamos por hacerte sentir como en casa. Porque Mofongo Mi Terraza es parte de la cultura y el sabor que nos identifica como mocanos. Y eso nos llena de orgullo. Mi Terraza, el mejor mofongo del país. Super Empo está ubicado en la avenida Inver, esquina Chefito Batista. Les recordamos que el teléfono de contacto es 809-573-4175. Super Empo es carnicería, pescadería, delicatessen y panadería. Les recordamos que Super Empo tiene un personal debidamente entrenado y calificado para atender a cada uno de nuestros clientes como ellos merecen, con un trato preferencial. Y les recordamos que tenemos un personal que cada cierto tiempo le damos cursos de relaciones humanas para que cada uno de nuestros clientes al momento de salir de Super Empo salga satisfecho. Así que recuerde que Super Empo está ubicado en la avenida Inver, esquina Chefito Batista. Super Empo, gente que tú conoces. Melena rizada, curvas que enamoran. Estamos ubicados en San Francisco de Macorís, en la calle Colón, número 106, Plaza Hermanos Hernández, con el teléfono 809-972-2522. Único salón especializado
en Afro Rizado, en San Francisco de Macorís. Utilizamos una gama de productos de alta calidad. Te invitamos a nuestro salón para que le des un cambio a tu cabello, te sientas más juvenil y muy feliz. Nos visitan clientes de Bonao, La Vega, Moca y Santiago. Melena rizada, curvas que enamoran. Mi Terraza, el mejor mofongo del país, presenta. Gracias a ustedes por mantener la sintonía de su gran espacio al final de la semana. Hoy tenemos con nosotros en la entrevista dorada de su gran espacio el contador Jesús Mejía, donde con él vamos a tratar varios temas en lo que concierne una forma de orientación, mejor dicho, a lo que es la población vegana y a todo el país en el momento que estamos viviendo en este tiempo de pandemia. Jesús, bienvenido a este espacio. Gracias, Robert, por la invitación. Saludos a ese público maravilloso que siempre te acompaña. Gracias a usted, Jesús, que nos regala este tiempo, de su valioso tiempo. Sabemos que siempre está ocupado ahí en sus labores. Vamos entonces, Jesús, a aprovechar el tiempo con usted. Yo quiero saber, Jesús, si existe una diferencia entre contador público y contador privado. Bien, mira, en principio cuando nosotros nos graduamos en la universidad, existen diferentes títulos. En el caso nuestro, por ejemplo, que somos egresados de la UNFU, Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, salimos licenciados en contabilidad y auditoría. Hay otras universidades que salen licenciados en contabilidad pública u otro que salen sencillamente licenciado en contaduría. Dependiendo, le dan diferentes nombres las universidades. Ahora, lo que te da el apellido de contador público realmente es cuando, mediante un decreto del Poder Ejecutivo, nosotros tenemos el sequatur, que ya es cuando el presidente nos autoriza que nosotros podemos ejercer la profesión contable de manera libre e independiente. Podemos hacerlo tanto dentro de una empresa como fuera de la empresa de manera independiente. Al otorgarse el sequatur, pues sencillamente nos están diciendo que ya somos contador público autorizado. Ahora bien, ya nosotros a partir de ahí podemos ejercer la profesión de manera independiente. Podemos firmar documentos, podemos certificar documentos, porque al mismo tiempo a nosotros se nos otorga lo que se llama la fe pública. Es decir, una empresa va a tomar un préstamo en un banco, un préstamo puede ser significativo, 10 millones de pesos, y la empresa puede tener un contador. Si ese contador no tiene sequatur, no es contador público autorizado, ese contador no puede firmar ese estado financiero. Y aunque lo firme, el hecho de no tener el sequatur, cuando llega a la institución bancaria, no tiene validez. No tiene validez, porque ese contador no tiene fe pública para firmar ese documento. En cambio, los contadores que somos CPA, contador público autorizado, cuando firmamos ese documento, ya ese documento sí tiene validez, nosotros tenemos fe pública y se entiende que ese documento que nosotros acabamos de elaborar tiene base. Porque un contador público autorizado no puede sentarse en un escritorio, hacer un documento para enviarlo en una institución bancaria, de manera tal que cuando le hagan una pregunta sobre de dónde salió, no tenga una base. Es decir, que siempre debemos tener una base, la cual revisamos previamente y sobre todo que documentamos antes de elaborar una información de este tipo. Entonces, ahí es cuando nosotros nos convertimos en contadores públicos autorizados. Cuando ejerce la función libremente, o sea, no importa. Cuando trabajamos dentro de una empresa, para la empresa tenemos un jefe, entonces aquí lo que se determina es que es un contador dependiente. En el caso nuestro, que trabajamos para muchas empresas, asesoramos empresas, entonces nosotros somos contadores independientes. Gracias por la aclaración. Jesús, entonces, en este tiempo que hoy vivimos,
bastante difícil, la parte económica, en la parte comercial. ¿Cuál sería la sugerencia suya? O sea, ¿cómo manejar hoy día la parte comercial ante la situación que estamos viviendo, que se torna cada día más difícil para el consumidor y también para el comerciante? Sí. Robert, yo creo que en estos momentos, primero las empresas en una gran parte han tenido que reinventarse. La organización ahora mismo es fundamental, porque las empresas en una gran mayoría ya no son las mismas que teníamos en noviembre del año pasado, que en febrero del año 2020 teníamos una empresa normal, común y corriente, vendiendo normal, y ya finalizando el mes de marzo tuvimos que cerrar. Al tener una reapertura estos negocios, abriendo las puertas al público, entonces aquí hay una serie de factores que las empresas o negocios han tenido que implementar para poder mantenerse con las puertas abiertas. Digo la mayoría porque debemos tomar en cuenta que una gran cantidad de empresas han tenido que cerrar. Han tenido que cerrar porque sus ventas han mermado, han tenido que cerrar porque su condición de espacio físico no ha sido adecuado. O sea, estamos viviendo otra época. Entonces, el tema de la organización y gestión empresarial es la parte fundamental. Con esto, a las personas que nos escuchan, no estoy diciendo, cuando hablo de gestión empresarial, no solamente para negocios grandes. O sea, también los pequeños. Tenemos las pymes, que son el 98% de los negocios en la República Dominicana. Entonces, se debe tener gestión empresarial, trabajo en equipo. Estas empresas en estos momentos deben sentarse y enfocarse en el pensar. Pensar en ellos como empresa, pensar en sus empleados. Podemos recordar que cuando hubo una reapertura empresarial, el mismo gobierno dominicano, a través del Ministerio de Trabajo, bajó línea. Una empresa que tiene 10 empleados, no pueden entrar los 10 empleados. Solamente podemos trabajar con 5 o con 3, dependiendo del espacio físico y del tamaño de la empresa. ¿Esto por qué? Porque tenemos ese pensar, debemos pensar en ir cuidando a los empleados. Pero también el otro pensar es que la empresa debe pensar en la sociedad, debe pensar en la gente. Y este pensar en la gente es pensar en la salud. Así como pensamos en la salud de los empleados, también la salud de los clientes. Los clientes son la esencia de los negocios. Los clientes son los que pagan el dinero con lo cual a su vez se paga a los empleados, con los cuales a su vez se paga a los suplidores. Son los que generan el dinero con el cual la empresa económicamente puede vivir. Por lo tanto, el cliente es sumamente fundamental. Entonces, en ese pensar, debemos pensar en el tema del distanciamiento social, donde las empresas o negocios tuvieron que implementar una serie de medidas, como es poner marcas para que las personas pudieran mantener un distanciamiento, porque lamentablemente aquí nosotros, lo que gracias a Papá Dios todavía no hemos tenido el efecto negativo de la enfermedad del COVID-19, muchas personas todavía no creen. Se le importa estar en una aglomeración de personas donde en muchos lugares han tenido incluso que usar la fuerza pública. Entonces las empresas de manera precisa, de manera rígida, incluso muchas veces con seguridad, debe decirle: usted debe estar parado aquí para que mantenga el distanciamiento de 1.5 metros o 2 metros. Y así le van indicando a la persona. Otro factor es el factor de desinfectantes, que han tenido que implementar como un método de higiene y cuidado, que también tiene que ver con la salud. El cuidado a la persona para que cuando llegue usted se pueda desinfectar las manos. Y así una serie de medidas, incluso algunos han tenido que reubicar el espacio físico para que las personas puedan transitar más libremente y a una distancia. De manera con mucho más libertad. Correcto. Entonces, en este momento, todos estos factores han conllevado a que la empresa tenga mayores costos.
mayores costos, pero no se puede quedar la parte fundamental. Nosotros desde hace mucho visualizamos un futuro. En tanto tiempo nosotros vamos a vivir de la tecnología. En tanto tiempo la tecnología va a hacer esto. En tanto tiempo los celulares van a ser así. En tanto tiempo la gente va a vivir con el internet. Pero nosotros tenemos un futuro hoy. Ese futuro tecnológico lo tenemos hoy. La tecnología ha sido la mayor herramienta que muchos negocios, grandes y pequeños, han tenido que abrazar para poder mantenerse a flote. Muchos negocios que antes no tenían esa manera de poder ofrecerle un producto a un cliente a través de las redes sociales, pues hoy ya lo estamos viendo. Entonces, desde su casa, como debemos todos tener el cuidado, evitar la aglomeración o multitud de personas en los negocios, ya hay un sinnúmero de negocios donde nosotros desde la casa, por un celular, hacemos un pedido. Entonces, a través de un delivery, ese producto que usted pidió le va a llegar a su casa. Hay otros que no se lo envían a su casa, pero tienen la metodología que usted puede hacer el pedido. Ese pedido se lo tienen listo, usted puede pagar con tarjeta de crédito en línea o puede pagar en efectivo cuando llega, pero cuando usted llega, ya ese producto se lo tienen apartado, que usted llega, ellos se lo montan, usted pagó y ni siquiera tiene que desmontarse de su vehículo. Pero esta herramienta, que hasta ahora es bastante beneficiosa, también tiene costo. ¿De qué estamos hablando? Que esta situación de COVID que estamos viviendo a nivel mundial, y lógicamente nosotros en La Vega no nos escapamos de esto, ha afectado tanto negocios comerciales como empresas de servicio, como lo que nosotros ofrecemos, por el hecho de que si un cliente de nosotros fracasa, es un cliente menos que tenemos. Así es. O sea, la dificultad económica viene en cadena. Entonces, este costo al que le hago referencia, que han tenido que someterse sin haberlo tenido planificado todos estos negocios, pues obligatoriamente provoca que los beneficios sean menores. Entonces, es aquí donde los negocios tienen que reinventarse, como le dije al principio, donde debemos buscar otra alternativa. Gerencial, buscar alternativas. Algunos han hecho es implementar algunas líneas de negocios adicionales que no le generan costo, porque ya el costo de un espacio físico está ahí, correcto, sí. Que tienen un empleado que puede asumir esa responsabilidad y no le tienen que pagar adicional. Entonces, mediante esto van calmando un poquito esa situación. Entonces, ¿cuál es el gran problema de esto? Que al tener un costo mayor, tener unos beneficios menores, incluyendo que de acuerdo a análisis que nosotros hemos hecho, a veces algunos lo hemos obtenido de otras vías y otros 100% palpable porque lo hemos hecho nosotros con nuestros clientes. Hemos tenido clientes que en los primeros meses de reapertura de la actividad económica, su venta disminuyeron hasta en un 70%. Hasta en un 70%. Y un negocio manejarse al 30% de su capacidad productiva, ya usted sabe lo que eso implica. O sea, que muchos de ellos tuvieron que soportar los financiamientos, entiéndase el tema de los préstamos bancarios, entiéndase el financiamiento de las actividades operacionales, como es el sueldo de los empleados, como es el pago de la energía eléctrica, todos los teléfono, servicios de manera general. Entonces algunos tenían un ahorro, que es sumamente importante planificarse para hacer un ahorro. A veces nosotros en un término llano le llamamos a los clientes: mire, es factible que tú tengas un colchón. O un clavito, como decimos. O el clavito debajo del colchón. Así es. Entonces ese colchón, nosotros decimos colchón para que pueda amortiguar en el momento de una caída. Así usted se hace un ahorro. ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, mis ventas diarias son 50,000 pesos. Pero, bueno, yo hago un cálculo mensual y si yo puedo sacar 5,000 pesos diarios, yo lo voy guardando. 5,000 pesos.
y lo voy guardando. No son nada, pero esos 5,000 pesos los tengo fuera de la cuenta con la que le pago a los suplidores, a los empleados y a todo el mundo. Eso es aparte. Entonces llega un momento que por la misma situación, como mis ventas han disminuido, entonces de pronto tengo que pagarle a un suplidor, se presentó un problema de lo que llegan solitos. Entonces yo puedo amortiguarlo con ese ahorro que yo me había hecho. Eso, en esa misma parte que tú estás hablando ahí de los negocios, usted como contador, ¿usted le sugiere al comerciante, al empresario, algunos cambios, algunas medidas para sobrellevar la situación que hoy vivimos? Sí. Entonces, usted que tiene la experiencia, pero su cliente, el empresario, el comerciante, me dice: Jesús, usted es mi contador, pero yo entiendo de que eso no es factible. Entonces, ¿qué pasaría en esa situación? Sí. Cuando él no se lleva de su consejo, vamos a decir la palabra. Mira, estamos enfocados, ¿verdad?, en estos negocios que son más vulnerables, porque hay que entender que de manera general hay espacios o líneas empresariales que le ha ido muy bien. El área financiera, entiéndase, banco, financiera y todo lo que maneja recursos económicos en esta pandemia, la mayoría le ha ido muy bien. Incluso estadísticas nacionales así lo señalan. El tema de los supermercados. ¿Por qué? Porque nosotros podemos dejar de comprar una camisa o un pantalón, pero tenemos que seguir comiendo. Claro. Entonces la mayoría de los supermercados, almacenes y esos negocios que venden comida también le ha ido bien, al igual que las farmacias. Yo digo la farmacia, muchas de ellas, cuando usted no está buscando una pastilla para una situación que tiene, está buscando una preventiva. Así. Entonces hemos tenido ese enfoque. Ahora bien, lo que usted señala, ese comerciante, ¿qué necesita de los contadores? ¿Qué orientación? Y si no se lleva de lo que le decimos. Mira, entendemos que nosotros que somos asesores empresariales, primero debemos estar bien preparados. Esto es un momento donde nosotros no podemos cruzarnos de brazos y que el COVID está pasando. Es un tema de que nosotros debemos investigar y debemos darle página para la izquierda, porque es un gran compromiso que tenemos, debido a que en estos momentos es cuando más el empresario necesita de nosotros. El matrimonio tiene que ponerse más de cerca. Es momento de que los comerciantes, porque así piensan muchos comerciantes, no le digan a sus contadores: mira, yo tengo un gasto muy fuerte con el contador. El tipo que me asesora o ese señor que me asesora, para mí eso es un gasto. Vamos a sacarlo de aquí porque yo necesito disminuir la nómina. Entonces, ese factor hay que analizarlo muy bien, porque a lo mejor esa es la persona clave que él necesita para tomar las mejores decisiones. Que muchos negocios se han visto obligados a reducir las nóminas. Sí. Entonces, con esta reducción de nómina, con esta baja que se ha tenido, primeramente las empresas tuvieron un alivio, un respiro, con el apoyo que le dio el Estado Dominicano, con el apoyo que le dio el gobierno bajo los programas FASE. El FASE 1, que fue con los empleados que se quedaron suspendidos, como les mencioné al principio, empresas con 10 empleados que solamente pudo entrar 5 o pudo entrar 3, esos empleados que quedaron fuera, suspendidos, las empresas no estaban obligadas ni están a pagarle un sueldo. Entonces, imagínense esta persona con una familia o que tiene que alimentarse, el gobierno pues mediante el programa FASE le ha estado supliendo un aporte por lo menos para que pueda sobrevivir. Correcto, sí. Porque esa ha sido la idea. Eso es fase 1. Y todavía hay muchas personas que están en fase 1. Entonces, nosotros tenemos conocimiento de negocios que tienen personas que ya el negocio está trabajando a plena capacidad al 100% y todavía tienen personas en fase 1. Yo desde aquí a esas personas, si todavía lo tienen y me escuchan, yo le aconsejo, sáquenlo de fase 1, porque en fase 1 no tiene cobertura de riesgo laboral. En fase 1, los dependientes de esa persona tienen problemas con lo que es el seguro de salud. Entonces, si usted tiene un empleado laborando
y tiene un accidente laboral, si no tiene cobertura por seguro de riesgo laboral, ese costo le corresponde a usted, señor empresario. Entonces, el riesgo mayor lo tiene usted como empleador. Como empleador. Entonces, muchas veces lo quieren tener en fase 1 porque el gobierno le está haciendo ese aporte y están viendo nada más la parte económica que me vas a beneficiar. Que le va a beneficiar, exactamente. Y por eso yo le dije ahorita, no solamente pensar en 10,000 pesos, 5,000 pesos que yo me voy a economizar. Piense en el ser humano, piense en ese riesgo. A esos empleadores que se han beneficiado del programa fase 2, que son aquellos empleadores que siguen con su personal a plena capacidad, pero el gobierno dijo, bueno, en estos momentos de tanta dificultad, tú que estás trabajando, yo te voy a dar un apoyo. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Yo te voy a dar 5,000 pesos por cada empleado. 5,000 pesos por cada empleado, pero tú sigues con todos esos empleados en la seguridad social, no me lo saques de ahí. Tú le vas a pagar su salario completo. Porque es para mantener al empleado activo. Para que la empresa siga, para que el empleado Correcto. Se mantenga activo. Si tú le pagas 15,000 pesos, yo te voy a dar 5 y tú nada más desembolsas 10. Pero el empleado sigue, y es un respiro. Ha sido un respiro para muchos negocios y que todavía siguen a flote. Jesús, y es tan así que hay muchos empleadores que le siguen pagando su salario normal. O sea, le llega la parte del gobierno, le llega también su salario también normal al empleado. Sí, sí. O sea, que yo veo esa parte, una parte solidaria del empleador. Sí, así mismo es. También ahorita te mencionaba de que en la parte de los negocios que fueron favorecidos, o todavía, los que son los supermercados, la farmacia, por eso hubo un momento de inquietud en algunas empresas, especialmente como la ferretería, que estaban hablando, que ellos decían que estaban, o sea, que había con el gobierno un privilegio. Por ejemplo, tú dices, por ejemplo, los grupos CCN, que son negocios grandes, tienen absolutamente una diversidad de negocios dentro de su establecimiento. O sea, por ejemplo, ferretería. Entonces tú dices, bueno, entonces mi ferretería está cerrada, pero tú podías ir y comprar una lata de pintura, un tornillo. Entonces, ellos estaban hablando de eso. O sea, sí, que el gobierno les permitiera laborar, aunque fuera con una reducción de personal. Sí, pero tú sabes que estas son empresas multinegocios, que ellos no pueden tener una parte abierta y la otra cerrada. Correcto. Sí. Lamentablemente, el gobierno ha tenido que tomar medidas en cierto momento. En contra de su voluntad, podríamos decir. En contra de su voluntad, han tenido que ser drástica para que se pueda mantener el distanciamiento y aún así la gente la rompe. El mayor problema de esto es que las personas no perciben. Cuando una persona se enferma, vamos a suponer el caso del COVID, que es el tema que estamos tratando, y no tiene los recursos suficientes para poderse atender en un centro médico o clínica privada, hay que llevarlo a un hospital y el costo de esto tiene que cubrirlo el gobierno y no sale barato. Entonces, cuando son muchos, cada vez que una persona se enferma que está allí, es un costo adicional aparte que tiene el gobierno. Que el gobierno, si el dinero no de todo lo pagamos, sí, pero la cantidad de compromiso que tiene, ¿entiendes? Yo no soy político, yo lo que estoy viendo es la realidad. Claro. Si nosotros podemos evitarlo, ¿para qué andar en el medio cuando no se requiere? Entonces, todo esto nosotros debemos tomarlo en cuenta. Este tipo de cosas, así como se lo digo a usted mediante su pregunta, son de las cosas que debemos nosotros decírselo a los empresarios, orientarlo en esa directriz. Oiga, ya el gobierno hace mucho que dio apertura a todo. Siguiendo con el tema de la asesoría que debemos darle a nuestros clientes, a los comerciantes, empresarios en este momento, en principio también le mencionaba el hecho de que al momento de tomar decisiones, no se pueden tomar decisiones solo. Hay que tomar decisiones en equipo, o varios empleados en suspensión, y quieren eliminarlo. Mira, lo voy a cancelar. Pero muchas veces creen que por el hecho de tenerlo suspendido, ya lo pueden cancelar sin tener que darle un centavo. Y deben recordar que esta persona tiene un tiempo previo ya laborando en la empresa, lo que le genera sus derechos laborales. Por lo tanto, sobre todo en estos momentos, hay que tomar ese factor en cuenta. Y por lo común, quienes hacen esto somos los contadores. Porque por lo común el empresario dominicano quiere
un contador integral. Sobre todo cuando nosotros trabajamos independientes, que somos asesores, hay que asesorarlo en todas estas áreas. Y la parte de lo que tiene que ver con la parte laboral es una parte muy sensible. Debe saberse manejar para que mañana no tenga una demanda en su contra y que en este momento con mucha facilidad pues la puede perder. Por lo tanto, manejarse con mucho cuidado. Ya esto le ha dado muchos beneficios, como había mencionado, pero también una parte que el contador debe hacerle entender a los empresarios es si ha tenido algún beneficio con lo que tiene que ver con la parte fiscal. Las declaraciones juradas de impuestos sobre la renta del año 2019, que correspondía a la empresa hacerla en el mes de marzo, cuando es persona física, y en el mes de abril, a más tardar el día 30, cuando es persona jurídica. Estas declaraciones, el gobierno le dio una pauta a través de la Dirección General de Impuestos Internos, le dio una pauta para que la empresa pudieran hacerla en periodos posteriores. Debido a que, recuerden que en marzo estábamos nosotros guardados en casa. Al inicio de la pandemia. Al inicio de la pandemia, marzo. Muchos de nosotros tuvimos que estar trabajando desde la casa, haciendo uso de la tecnología para nosotros poder ir resolviendo. Al final, al mes de julio, pues ya esas declaraciones juradas anuales, pues fue cuando se ejecutaron al final del mes de julio. Entonces, la empresa, pues, se ganó este tiempo, lógicamente. Había muy poca liquidez para poder pagar el impuesto que esto le generara en ese momento. Entonces, al mismo tiempo, la Dirección General de Impuestos Internos emitió lo que se llaman las facilidades de pago. A muchos negocios y empresas, pues, le permitió eliminar, o ellos le eliminaron el compromiso del pago de los anticipos que correspondían hasta diciembre. Algunos lo hicieron hasta el mes de agosto, pero a otros se le eliminaron hasta el actual mes de diciembre. A mucho el tema de los anticipos debe analizarse si le conviene o no, porque cuando tú pagas anticipo significa impuesto por anticipado. Es decir, que si en el año 2020 pagamos 50,000 pesos de anticipos, en el año 2021 vamos a pagar 100,000. Entonces, si ya tú pagaste 50, solo paga la diferencia. Ahora, si los movimientos tuyos para el 2021, lo que fueron en el 2020, te generan esos 100,000, entonces tú respiras porque ya pagaste la mitad y solo pagas la diferencia. Ahora, creemos que tienes una buena ventaja por el hecho de que en la mayoría de los negocios, como mencionamos, las ventas disminuyeron. Por lo tanto, sus ingresos netos también disminuyeron. Y por ende se entiende que el pago de los impuestos también debería ser menos. Por lo tanto, que entendemos que fue una gran medida. A muchas empresas se les permitió también, o se le eliminó el compromiso del impuesto a los activos, es decir, y a la que le generó un pago de impuestos sobre la renta por beneficio del año 2019, una de las facilidades que antes no existían era que la empresa se le permitió pagar ese monto en 4 pagos, o sea, 4 cuotas. Si usted iba a pagar 100,000 pesos, en vez de sacar esos 100,000 pesos completos, no, paga 25 ahora, 25 luego, o sea, en 4 pagos siguientes, y eso también le permitió un respiro a la empresa, donde ahí pudo manejarse con esa diferencia lo que tiene que ver la parte de la liquidez. Es decir, que esa parte tuvo un efecto, vamos a decir, positivo en cuanto al manejo de liquidez y desembolso para la empresa durante este periodo de pandemia. Pudiéramos decir que fue un alivio fiscal, así pudiéramos llamarlo. Excelente. Entonces, Jesús, en el momento de que nosotros vamos a continuar con esta entrevista, pero vamos a aprovechar el tiempo y vamos a ir primeramente a lo que es un corte comercial para luego seguir recibiendo sus consejos como contador para todo el país y especialmente para la provincia de Gana. Así que vamos a un corte comercial, mantenga la sintonía porque en breve regresamos. Y aquí hablando con Jesús Mejía, contador. En breve regresamos.
Surtidora J&J tiene la más amplia variedad de dulces, galletas y golosinas para tu negocio y la merienda de tus hijos. En Surtidora J&J también encontrarás confitería, plásticos y hasta lo necesario para celebrar tu cumpleaños. Te vendemos al detalle con precios al por mayor. Surtidora J&J, Marcos Trinidad, esquina Antonio Cava, al lado de la Escuela García Godoy. Y Pepito García, esquina calle 6, frente a la iglesia en Palmarito. Teléfono 809-573-9979. Surtidora J&J. Más que dulces, lo encuentras todo. Odalis Motor SRL, donde todo es más fácil. Estamos ubicados en la avenida Pedro A. Rivera 54. El teléfono de contacto es 809-573-5059. Odalis Motor les recuerda que tenemos paneles solares, pasolas, motores, bomba para agua, equipos agrícolas. Tenemos también lo que es la parte esencial para las mujeres que son emprendedoras. Tenemos también equipo para salón de belleza en Odalis Motor SRL, donde todo es más fácil. Venga usted y compare que tenemos unos precios inigualables en toda la provincia de La Vega en lo que son los motores y las pasolas y también los equipos agrícolas en Odalis Motor SRL, donde todo es más fácil. Recuerda que estamos ubicados en la avenida Pedro A. Rivera. Continuamos con nuestro invitado Jesús Mejía, contador. Ahora vamos a escuchar de sus palabras esos grandes consejos, esas grandes orientaciones que le vas a dar a cada uno de los empresarios con lo que concierne a los impuestos. Adelante, por favor, señor Jesús Mejía. Gracias, Robert. Otro factor muy interesante, de manera generalizada, que le podemos decir a los comerciantes, empresarios, es que aprovechen esta oportunidad que tenemos en este momento de parte de la Dirección General de Impuestos Internos. Por eso le decía que mantengan la comunicación muy cercana con su contador, con su asesor, porque es muy importante y entendemos que en este momento todo contador que trabaja independiente debe conocer lo que está pasando. Tenemos una serie de facilidades para que los empresarios puedan transparentar sus bienes. Tenemos la ley 14620 y también tenemos la norma 520. Ambas son nuevecitas de este año. Esta ley 4620 es una ley que surgió basado en la ley 15517 sobre lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Ya todo el mundo sabe que tenemos esta ley, es una ley bastante fuerte y pues su aplicación plena todavía no ha sido dada en la República Dominicana, pero sí está en camino. Entonces, a los dominicanos que tienen bienes, entiéndase inmuebles, terrenos, casas, apartamentos, edificaciones, así como que tienen bienes, pudiera ser en cuentas bancarias y que no están transparentadas ante la Dirección General de Impuestos Internos, este es el momento para que lo hagan. Tenemos personas que compraron un terreno, una edificación hace 15, 20 años. A lo mejor lo compraron por 100,000 pesos, pero ese terreno hoy vale 20 millones. Entonces, si usted compró eso, vamos a poner un poquito más, por 1 millón de pesos, y hoy cuesta 20 millones. En lo normal, de acuerdo con lo que establece la ley 1192, Código Tributario de la República Dominicana, cuando usted lo vende, debe pagar lo que se llama ganancia de capital. Entonces, si usted lo vende por 20 millones, imagínese, Robert, usted pagar el 25% de 19 millones de pesos. O sea, usted dirá, bueno, pues estoy trabajando para el Estado. Sin embargo, el Estado le está diciendo a usted ahora, aprovecha la oportunidad que de esa diferencia de 19 millones, en vez de tú pagar un 27, paga un 2. Con un 2%, tú actualizas, transparenta el valor real de este bien
y solo tú pagas un 2% y no tienes ningún problema. Escúchame, Jesús. Pero entonces, ese lo vas a pagar del valor real al principio o al final ya cuando Por la vendió? diferencia. Okay. Lo pagas por la diferencia entre el valor adquirido y el valor actual, porque esta propiedad debe ser tasada. Usted debe tener un tasador profesional que le determine el valor actual de ese activo. Y por esa diferencia, que es lo que se consideraría la ganancia que usted ha tenido en ese activo, usted pagaría un 2%. Si en el año 2022 usted va a vender ese bien y lo vende por el valor que le pongo de ejemplo de 20 millones, en vez de usted pagar un 25%, como le dije, usted prácticamente no pagaría nada, porque ya usted pagó un 2% para actualizar, para transparentar, revalorizar este bien. Entonces es una gran oportunidad por el tema que le hablé de la ley de lavado de activos. Si usted tiene un certificado financiero en el banco de 10 millones de pesos, que a lo mejor lo sacó de su negocio, y le voy a hablar claro, porque usted no transparentó alguna venta en algún momento, esos 10 millones de pesos, cuando el contador le hace la declaración ante impuestos internos, no dice que tiene esos 10 millones de pesos en el banco, o en una cooperativa, o no importa dónde, en qué entidad financiera. Les recuerdo que como quiera la DGI sabe que usted tiene eso, porque hay un impuesto sobre los beneficios, por los intereses que le paga la institución, que llega a la DGI. Ahora, eso no está transparentado. Si usted no lo transparenta, ahorita la DGI le va a decir que fue evasión de impuestos. Y debemos tener claro que la ley 155/17 sobre lavado de activos dice que la evasión de impuestos es un precedente al lavado de activos. Por lo tanto, eso puede ser manejado como tal y ahorita lo pueden condenar por eso, incluso hasta judicialmente. Entonces, por eso esta ley le da la facilidad para que usted se transparente todo lo que tiene. Y con esto no le dicen que le van a caer atrás. Pero sí, siempre el contador debe hacer un análisis a ver si al empresario o a la persona, a su cliente, le conviene. Hay muchos factores que no vamos a entrar en detalle ahora por un tema de tiempo, pero hay que analizar si le conviene o no. Y el otro factor es que conlleva la ley, aparte de revalorización y transparencia de los bienes, también que los empresarios pueden transparentar los estados financieros, pueden mejorarlo. Por ejemplo, hay empresas que tienen un estado financiero con un inventario que no es real. Algunos tienen un inventario de 20 millones en el inventario, en el estado financiero, pero el inventario real es de 5 millones. Entonces usted quiere sincerizar ese inventario pagando el 2%, ahora mismo usted puede corregir eso. Pero si es el caso contrario, de que usted tiene 5 millones en inventario, pero su inventario real es de 20 millones, usted puede hacerlo también en este momento. Y la Dirección de Impuestos Internos, entendemos porque es la ley que lo dice, la ley es que nos lo permite. Esto es una oportunidad para, como le dije ahorita, transparentar. Usted puede dar un saneamiento a sus estados financieros y con ese 2% usted puede hacerlo. Cuenta por cobrar o por pagar, que a veces son ficticias para cuadrar, porque en el banco me dijeron que yo debía tener los estados financieros más bonitos, en mejores condiciones, para poderme prestar los millones que yo necesitaba. Y esos estados financieros van a diferir de lo que yo tengo en impuestos internos declarados. Entonces ahora, transparéntalo, que es una oportunidad. Que no es algo real. Si no tiene algo real, puede hacerlo ahora para que lo lleve a la realidad, pagando un 2%. Y impuestos internos no lo vas a condenar por esto, no lo van a multar. Sencillamente tú pagas un 2% y aprovecha esta oportunidad que te da la ley, que no son ellos, es la ley que te la da. Pero también hay otra oportunidad interesantísima, es una amnistía fiscal que tenemos. La empresa o la persona pagando el 3.5% del promedio de los ingresos de los 3 años anteriores, se busca un promedio en esos 3 últimos años declarado a la Dirección General de Impuestos Internos y se paga el 3.5%. Pero de este 3.5% se les resta el impuesto pagado a la DGI, así como los anticipos que ha pagado. Es decir, eso puede dar como resultado que hayan empresas que puedan amnistiarse y no tengan que pagar un centavo. Se puede dar eso. Ahora, ¿qué es lo que es una amnistía? Es un perdón. Cuando usted se acoge a la amnistía y hace este pago, está garantizando
que la Dirección General de Impuestos Internos no le va a auditar, usted se acoge, son los últimos 3 años, y después que ya le aceptaron su solicitud de amnistía, usted puede estar tranquilo. Si usted tuvo algún problema anterior hacia atrás, que usted no le declaró lo que tenía que declararle al fisco, que su contador cometió un error, porque a veces no es porque tenga la intención, en este caso con intención o sin intención. Ahora, si usted ha cometido una defraudación ante el fisco, como lo que falsificaron comprobantes fiscales, una defraudación de acuerdo a lo que estipula el Código Tributario, usó doble facturación para engañarlo y hizo muchas cosas que no están contempladas por la ley, y ya usted tiene eso registrado en impuestos internos, no le van a aceptar la amnistía. O sea que hay casos en el que no se lo permiten. Es decir, en un momento muchas personas dijeron que esta ley era para beneficiar a los políticos que se roban el dinero de la población. Yo creo que no. Hay que ver esto, un enfoque que no sea político, más bien profesional, y como le dije al principio del tema, es una oportunidad para que usted no tenga problema, para que transparente, es una facilidad para que usted no tenga problema con la ley de lavado de activos. Correcto. Porque si usted se hizo rico evadiendo impuestos, eso es lavado de activos. Así es. Entonces eso no es legal. Entonces esa oportunidad de amnistía, que la evalúen, su contador le analizará y le dará la asesoría si le conviene o no, y realmente eso le va a dar tranquilidad por muchos años futuros al empresario. Así es. Jesús, yo tengo una pregunta que entiendo que es muy importante. Hoy es sábado. Si yo como empresario le doy un cheque a X compañía y la compañía toma, qué sé yo, 3 o 4 días para depositar ese dinero. Entonces, ese dinero que yo tengo disponible como comerciante en el banco, ¿puede el gobierno entender que esos son beneficios que yo he obtenido? Porque el suplidor no ha retirado a tiempo el dinero. O sea, ¿ha cambiado el cheque, mejor dicho, o lo ha depositado? No, realmente no es beneficio, porque cuando tú le emites un cheque a un suplidor o a un beneficiario, esa persona puede durar hasta 6 meses para cambiar ese cheque. A los 6 meses él va al banco y ese cheque todavía está vigente. Ahora, pasados los 6 meses, ese cheque caduca. Ahora, en su cuenta lo que usted tenga depositado no significa que sea beneficio, porque usted puede tener dinero depositado por un préstamo que le hizo un tercero, por un préstamo que le hizo el banco o por cualquier otra vía. Usted puede tener mucha deuda y con un saldo positivo en el banco. Por lo tanto, con eso no hay ningún problema para esa interpretación. Ya que usted mencionó que el cheque caduca a los 6 meses, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, ¿realmente está vigente? ¿Le está dando el gobierno seguimiento a la parte de los cheques devueltos, ya que usted es contador? O sea, ¿realmente tiene usted, como por ejemplo, que usted recibe un cheque y se lo devolvieron? O sea, ¿tiene usted la potestad realmente de someter a esa persona? Mira, cuando tú le das, viéndolo de que si tú pagas y te lo devuelven. Correcto. Mira qué pasa. En contabilidad, cuando nosotros hacemos conciliaciones bancarias, que esto es sumamente importante para las empresas, hay muchas personas que para poder tomar una decisión de lo que van a pagar o lo que piensan pagar, llaman al banco para ver cuál es el balance. El balance que te da el banco en la mayoría de las ocasiones no es real. El balance real es el que te dice el libro de banco que tú lleves en la empresa. Correcto, sí. Donde se registran los cheques y los depósitos que tú haces diario. Lo vas realizando. Entonces, cuando tú le das un cheque a un beneficiario de 100,000 pesos, usted como empresario debe tener ese dinero en la cuenta o depositarlo próximo a emitir el cheque para que cuando caiga no tenga ese sobregiro. Entonces, por eso es lo que le decía ahorita. Si usted emite un cheque por 100,000 y usted depositó esos 100,000 para que esa persona cobre el cheque y él duró 5 meses para cobrarlo, su cuenta bancaria va a tener esos 100,000 pesos ahí. Se va a mantener positiva siempre, pero realmente usted sabe que ese dinero no es suyo. Está en su cuenta, pero es un dinero que ya es de un tercero, del dueño del cheque. Correcto. Es eso. Ahora, si viene el caso que usted dio ese cheque y cuando tenía que depositar esos 100,000 no lo depositó, pero usted no le dijo a ese beneficiario del cheque lo que estaba pasando. Usted le dio el cheque y la intención suya fue tranquilizarlo por 2 o 3 días y para salir de paso. Prácticamente lo engañó. Sí. Esta persona viene luego incómodo
a reclamarle y usted le dice, no, aguántate porque es que no tengo dinero, le hace un cuento porque quedaron de entregarme, no me entregaron. Entonces, lo más correcto es usted hablarle a la persona con transparencia, decirle la verdad. En este momento, todos los negocios, la persona que trabajamos con negocios, nosotros que tenemos nuestro cliente entendemos, no podemos hacerle fuerza a una persona que tenga deuda con nosotros, sabiendo que la capacidad económica de todos los negocios ha disminuido. Porque estamos hablando de que la mayoría de los negocios, la venta le han bajado. Bastante. Y a veces un cliente que tiene que pagarnos un dinero el día 30, pero no puede. Y dice, no, Jesús, mira, el día 10 del próximo mes que yo te voy a poder pagar, porque tenía que pagarle la nómina a los empleados y no pude. Entonces uno tiene que entender eso. Claro. Entonces con esa persona que usted le emitió el cheque, puede hacer lo mismo y se evita un problema. Ahora, si usted no lo enfrenta con la realidad, haciéndole un cuento, esta persona va a venir de mala manera y llega un momento de que muchos tienen la intención de no pagarle ese cheque, ya lo engañó prácticamente. Entonces esta persona puede acudir judicialmente ante la persona, ante la empresa que le emitió ese cheque sin fondo, el cheque sin fondo. Realmente el gobierno no es el que se mete en eso, el gobierno no. Entonces sí tenemos ley monetaria financiera, entonces ya esto es un tema judicial. Y esto es un tema judicial, civil, y la justicia determinará. Y lógicamente que aquí de lejos no somos abogados, pero podemos ver que hay una estafa. Así es. Sí, entonces por ahí es que se maneja. Jesús, entonces el tiempo que nos queda, vamos a aprovecharlo. Vamos a hablar ahora un poco de lo que es el uso de la tarjeta de crédito. En el tiempo que estamos viviendo sabemos que todos estamos apretados, ¿verdad? Por la parte económica. Entonces, lo que tenemos disponible en la tarjeta de crédito, creemos que ese dinero es nuestro. Entonces, hacemos uso de él de una forma, diríamos, sin control. Entonces, ¿cómo manejar esa parte en este tiempo de crisis de no endeudarnos hasta el cuello con la tarjeta de crédito? Aquí hay que hacer malabarismo. Por la misma situación que tenemos actualmente económica, a veces no es un gusto, es una necesidad. Entonces cuando hablamos de tarjeta, tenemos la tarjeta de débito, que es cuando yo tengo dinero en el banco. Claro. Y que ese es mío. Y yo voy a una institución comercial y si yo tengo 100 pesos en la tarjeta, si se acabaron los 100 pesos no puedo comprar más. Ya me frenaron. Y ahí no hay problema, porque ya voy con una tarjeta, pero yo gasto hasta el límite que tengo. Ahora, la tarjeta de crédito es la tarjeta que el banco es que te pone el monto. Pero debemos entender que cuando nos dan una tarjeta de crédito con un límite X, y muchas veces el límite lo ponen un poquito más, ese dinero no es de nosotros. Es un préstamo que nos está haciendo el banco. Recuérdese esto, es un préstamo. Pero también debo recordarle que es el préstamo más caro que existe en la sociedad. No hay un préstamo, ni una línea de crédito, ni muy pocos usureros le prestan a usted a la tasa que le prestan los bancos a través de la tarjeta de crédito. Cuando usted vaya a hacer un retiro por el cajero, todavía mayor. Un 5% que cobran. Entonces, la tasa de la tarjeta de crédito que usted paga actualmente oscila por un 60%. Wow. La mayoría. O sea, la mayoría de los bancos es un 60%, algunos un poquito menos. Un 60% de lo que usted consume es mucho dinero. Es mucho. Entonces, hay momentos que usted tiene una necesidad, que lo único que tiene, como dice comúnmente, donde echar mano es la tarjeta. Viene para allá. Ahora, ¿cuál es el secreto de la tarjeta? La tarjeta es una herramienta que le facilita al banco para usted poder defenderse. Si usted sabe manejar la tarjeta de crédito con criterio, puede beneficiarse mucho de ella. Solamente no vea lo malo de esa tasa elevada de intereses, sino también el lado positivo. Si usted consume con su tarjeta de crédito 10, 20 mil pesos y usted puede reponerlo dentro del plazo que le da el banco, que si usted conoce bien la fecha, a veces tiene un manejo hasta de 45 y 50 días para pagarla, sin tener que pagar recargos. Entonces, ese préstamo usted lo paga dentro de los parámetros de tiempo establecidos, es una gran ventaja, porque usted está trabajando con dinero ajeno, beneficiándose con dinero ajeno, y en esos 30, 35, 40, 45 días usted lo paga, y a lo mejor el dinero suyo usted lo utilizó para sacarle beneficio por otro lado. Entonces, desde ese punto de vista, fue fenomenal. Ahora bien,
¿Qué sucede si usted no paga la tarjeta a tiempo? Ese es el gran problema. Ahí está la solución. Primero, prográmese. Si es un tema de gusto, como hacen muchas personas, que para ellos es un lujo sacar una tarjeta de crédito en el supermercado, en los bares, a veces para decirle a alguien, yo tengo tarjeta de crédito. Mira, ese lujo sale caro. Ese lujo sale caro porque si usted no puede pagarlo cuando llegó a la fecha, entonces usted se acoge a pagos parciales, a esos pagos mínimos. Esa tarjeta le va generando intereses como si usted tuviera la deuda original. Jesús, yo quiero que usted me responda algo a través de su experiencia. Cuando nosotros, así como dice, por gusto, por diversión, queremos irnos, por ejemplo, en lo que es siempre la cuaresma, queremos irnos de resort en ese tiempo largo, feriado, y hacer un préstamo, o sea, un financiamiento para irnos de resort. Ese costo que nosotros vamos a asumir después de ese disfrute, ¿qué tan doloroso es mentalmente? Bueno, la verdad que yo no lo he hecho, pero entiendo, de acuerdo con mi percepción, usted tendría que ponerse a pensar en lo que vivió anteriormente, de que ya me lo gocé, pero entiendo que suele ser doloroso. Incluso estábamos analizando el otro día porque había una oferta de préstamo del banco, creo que del Banco de Reserva específicamente, que usted quiere construir o comprar una casa, que es algo de una necesidad primaria de los seres humanos, entonces le dice ahí cuál es la tasa de intereses que usted debería pagar. Y desde ya, no le dice, mira, tú empiezas a pagar a partir del segundo año. No, ese es del principio, una tasa no tan alta, pero la más atractiva era la tasa que ellos le estaban ofreciendo para que usted se fuera de vacaciones. Como hemos tenido un problema económico por la pandemia, entonces los resorts, una de las partes más afectadas, la parte turística, el gobierno autoriza una reapertura. Entonces, ¿qué quiere esta reapertura? Que la gente vaya. Los dominicanos estamos aquí, haga turismo interno. Pero como decía usted, no tengo dinero, ¿qué hago? Entonces el Banco de Reserva le dijo, mira, yo te presto. ¿A qué tasa? De gratis. Yo te presto a tanto tiempo y tú no tienes que pagar un centavo de interés. Y le estaban prestando para que usted se fuera de ese gusto y solamente usted devolvía el capital consumido. Entonces, en estos momentos, como los resorts no son un atractivo por el tema de la pandemia, la mayoría de las personas en estos momentos no tienen el deseo de irse a un resort porque allí se va a aglomerar muchas personas y existe la posibilidad de que usted pueda contagiarse con la enfermedad, y eso es lo que nosotros en estos momentos no queremos. Por lo tanto, hay que evaluarlo bien primero antes de darse ese gusto. Así es. Jesús, de verdad, agradecido de su tiempo. Ya hemos llegado al final de esta entrevista. Espero que para cada uno de mis televidentes, cada una de sus orientaciones, sus respuestas, haya sido muy favorable. Así que mil gracias por su tiempo. A ustedes, amigos televidentes, también gracias. Espero también de que cada uno de ustedes haya adquirido el conocimiento que ha expuesto aquí Jesús Mejía. Así que gracias a ustedes, que tengan todos un feliz resto de sábado, un feliz fin de semana y hasta el próximo sábado, si Dios permite. Gracias, Jesús. Gracias a usted por la invitación y espero que sea de utilidad el comentario. Amén. Bendiciones.